Bueno, buenos días. Aquí estamos en este estudio número 14 de Primera Pedro. Estamos en el capítulo 2, en los versículos 11 y 12. Y aquí tenemos este tema de una vida cristiana ejemplar, una disciplina interior y un comportamiento exterior. Nos va a decir: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Como en la época de Pedro, los incrédulos atacan y critican el cristianismo. Nuestro Señor Jesucristo fue atacado y perseguido en forma constante hasta la muerte. Los apóstoles de Cristo también fueron perseguidos y muchos fueron martirizados. El Señor les advirtió que los cristianos iban a sufrir. En Juan 15 nos dicen: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Los destinatarios de esta carta del apóstol necesitaban motivación para perseverar en la evangelización. Ellos estaban en medio de difíciles sufrimientos y persecuciones, estaban enfrentando, pero Pedro exhortó a sus lectores a llevar vidas ejemplares, lo cual es la base más eficaz para hacer atractivo y creíble al Evangelio. En Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Los invitó a fortalecer su testimonio con una disciplina interior y una conducta exterior. Va a decir, vamos a ver entonces primero esa disciplina interior, y va a decir: los ruego, amados, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, recuerden que son el objeto del inconmensurable amor de Dios. Ese amor inigualable de Dios ha sido destinado a ustedes. Son ese objeto precioso del amor de Dios. Por eso les ruego, esta palabra ruego es para caleo. Les advierto que correspondan a ese amor de Dios viviendo para Él. Tienen el deber de obedecer a aquel que os ama, porque no son miembros de la sociedad de este mundo, son ciudadanos de los cielos. Dice en Filipenses: vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Señor Jesucristo. Lo estamos esperando a ese Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nos ruega con esta palabra extranjeros es paraoikos. Al lado de la casa, vive en una nación que no es la suya, es un forastero. Se aplica a los cristianos que no pertenecen al sistema del mundo, pero viven junto a aquellos que sí pertenecen al mundo. Entonces, vivimos al lado de la casa de ellos, pero no tenemos que vivir como ellos. Somos extranjeros y debemos evitar las cosas de este mundo. En 1 Juan 2 nos va a decir: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas las cosas que hay en el mundo provienen y son las que el mundo utiliza para tentarnos: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y nos dice en 1 Juan: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. En Marcos nos va a decir el Señor, en esta parábola del sembrador, nos va a decir que este terreno que está ocupado por las espinas son el terreno que está ahogado por los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas,
porque éstas entran y ahogan la palabra y hacen infructuosa. Todas estas cosas del mundo ahogan la palabra de Dios y hace que la palabra sea infructuosa en el corazón. Por eso Pedro les va a decir, ustedes vivan en este mundo, pero como extranjeros. No dejen que la palabra sea ahogada por las cosas de este mundo. En Romanos 12 nos va a decir, no se conformen a este siglo, sino transformados por el medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y en Colosenses nos va a decir que nadie los engañe por medio de filosofías y huescas sutilezas según las tradiciones de los hombres, pero no según Cristo. Nos va a decir que somos peregrinos, parepeidemos, que es el visitante de paso por el país, donde va a tener una breve estadía. Somos peregrinos, estamos de paso por este mundo. En Hebreos nos va a decir que no tenemos una ciudad permanente, vivimos buscando una ciudad por venir, tenemos una eternidad con Dios y eso es nuestra meta. En Hebreos 11 nos va a decir que los héroes de la fe, especialmente Abraham, el padre de la fe, vivió en este mundo como extranjero y no se afincó en un terreno personal. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos hombres vivían como extranjeros y peregrinos en este mundo, porque anhelaban una casa celestial, una habitación eterna con el Señor. Entonces, esta disciplina interior me va a decir, ustedes no son parte del mundo, deben abstenerse de los deseos carnales. Abstengáis de refrenar la carne con sus deseos y pasiones. Y nos va a decir que esta carne es la que nos trata de dominar. Y vamos a leer en Gálatas 5, 13, va a decir, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en el 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, los que son de la carne piensan en cosas de la carne, dice Romanos, pero los que son del espíritu viven conforme al espíritu. Y nosotros tenemos el espíritu de Cristo para vivir de acuerdo al espíritu de Dios. Estos deseos carnales es la antigua carne humana, la vieja naturaleza que sigue dentro de cada cristiano. Presenta una batalla continua contra el Espíritu Santo, aunque la regeneración la produce en nosotros una nueva disposición con anhelos santos. La regeneración nos impulsa hacia Dios, el Espíritu Santo nos impulsa a obedecer a Dios, pero tenemos un deseo interior, este deseo carnal que está batallando en nuestro interior, batallan contra el alma. Estos deseos carnales no se limitan a la inmoralidad sexual, abarcan todos los males de la naturaleza pecaminosa y de la humanidad. Y esto nos dice en Gálatas, las obras de la carne, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Los santos tienen la capacidad de refrenar la carne con sus pasiones porque ya son libres del poder y del dominio exclusivo del pecado. Aún en medio de una cultura dominada por la sensualidad y la inmoralidad y el relativismo moral. Sin embargo, nosotros podemos, porque somos de Cristo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Estos deseos de la carne batallan contra el alma, batallan contra el nuevo corazón que Dios ha creado dentro del alma de todo creyente. Y esto nos va a decir Pablo en Romanos capítulo 7 nos va a decir que esta es una lucha. Yo sé, dice, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo cuando seamos libertados, cuando tengamos un nuevo cuerpo que ya no está, que no tiene esta inclinación pecaminosa, vamos a poder tener esta libertad gloriosa cuando ya estemos perfectos en el cielo. Mientras estamos en este mundo hay una batalla en nuestro corazón. ¿Qué batalla? Es una expresión que significa llevar a cabo una campaña militar de largo alcance. Implica no solo oposición, sino también una agresión implacable y maliciosa. Y esa agresión se lleva dentro del alma de nuestra. Se trata de una clase de guerra civil dentro de nosotros. Y cuando unimos esta guerra con los deseos carnales, nos queda una imagen de un ejército terrorista libidinoso, inclinado hacia los deseos pecaminosos, que emprenden una búsqueda interna impulsados por la lujuria, con el fin de conquistar el alma del creyente. Un ejército que quiere impulsarnos a pecar y el Espíritu Santo que nos impulsa a obedecer a Dios. En Efesios 5:8 nos dice: en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. La clave para abstenerse de los deseos carnales y vencer las tentaciones es caminar en el poder del Espíritu y ejercer una disciplina espiritual. Como nos dice en Gálatas, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y en Corintios 9 nos va a decir, en 1 Corintios 9, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nos va a decir entonces que nosotros debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y la batalla se gana o se pierde en el interior, como nos dice en Santiago. En Santiago dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos pecaminosos que están adentro está siendo conquistado, cuando están ganando esos deseos pecaminosos que están batallando con el alma, están ganando al espíritu. Y debemos llenarnos del espíritu, tener esta disciplina espiritual que es la lectura, la oración, llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra para poder ganar en esta batalla, andar en el espíritu y crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Ahora también
Pedro va a decir que no solo con una conducta interior, venciendo nuestra naturaleza pecaminosa, sino va a hablar que también es necesario una conducta exterior. Este comportamiento exterior recto nos va a decir que es una buena manera de vivir entre los gentiles. Esta palabra buena, que es calén, es de hermosa forma externa, precioso, delicado, encantador, noble, aceptable, el tipo más encantador de bondad visible. Tenemos esta palabra buena 2 veces aquí en el texto 12, buena manera de vivir, y nos va a decir al final buenas obras. Está diciendo, en esta conducta diaria ustedes tienen que tener un tipo de una bondad visible, encantador, noble, que honre a Dios, una conducta hermosa entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Se está refiriendo a las naciones, y en la Biblia continuamente se refiere esta palabra al mundo no salvo, como lo tenemos por ejemplo en Romanos 15, donde Pablo va a decir que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles. Y después dice que fue ungido para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Los gentiles son las naciones, el mundo no salvo. Si los destinatarios de la carta tenían que ser testigos entre los gentiles, era esencial que manifestaran una conducta irreprochable. Esta conducta exterior tenía que ser de tal modo que tapar la boca a aquellos que murmuraban. Murmuran es calumniar, y lo calumniaban como si ellos fueran malhechores. Malhechores es cacopollón, o sea, eran acusados de hacer el mal. Esto era la calumnia que decían en contra de los cristianos. Estas calumnias eran las acusaciones específicas que se hacían contra los cristianos. ¿Cuáles eran estas acusaciones? Les decían que eran rebeldes contra el gobierno, que eran practicantes de canibalismo porque participaban de la cena del Señor, que representaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Decían que eran participantes de incesto, que eran involucrados en actividades subversivas porque amenazaban el progreso del imperio, que se oponían a la esclavitud, que eran ateos porque no adoraban al César ni a los otros dioses romanos. Y tenemos el ejemplo ahí en Hechos, cuando a Pablo lo presentaron ante los magistrados, y cuáles las acusaciones que dijeron. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Acusaban de alboroto y de costumbres que ellos no les era lícito, porque ellos adoraban al César. Y en Hechos 19 tenemos el alboroto en Éfeso, cuando Pablo había sacado el demonio de esa mujer, y entonces la adoración pagana a la diosa Diana estaba en peligro. Entonces los paganos hicieron un gran alboroto y acusaron a los cristianos de estas cosas que hemos leído, que eran las acusaciones de las que se les hacían a los cristianos. Ahora ellos tenían que ser testigos en ese mundo pagano. Por eso era imprescindible que mantuvieran una buena conducta exterior, un comportamiento exterior recto. Los creyentes debían vivir de manera que quedara claro que los incrédulos estaban equivocados, demostrando la validez del Evangelio. En esta plataforma, el testimonio personal tiene una gran influencia, como nos dice en Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le dice Pablo a Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas cosas, porque estas cosas son buenas
y útiles a los hombres, que los que creen en Dios tengan un comportamiento exterior recto. En Mateo 5:16 nos decía, así alumbre vuestra luz para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre. El objetivo es que Dios sea glorificado. Al observar la vida de tales creyentes, algunos creerán, serán salvos y glorificarán a Dios en el día de la visitación. ¿Qué es este día de la visitación? El concepto del Antiguo Testamento se refiere a ocasiones en que Dios visitó a la humanidad, ya sea para bendición o para juicio, como tenemos en los Salmos, que Dios visita la tierra y la riega y la enriquece en gran manera. En Zacarías nos va a decir que los pastores van a ser castigados porque han actuado incorrectamente, pero Jehová de los ejércitos va a visitar a su rebaño, la casa de Jehová, de Judá. Y en eso se le va a decir Dios a Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he escuchado y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos a una tierra buena y ancha que fluye leche y miel. Es el día de la visitación, cuando Dios visita, ya sea para juicio o para bendición. En Jeremías 29 dice, así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y haré despertar sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver. O sea, la visitación de Dios para actuar en favor de sus hijos. Ahora, este día de la visitación en el Nuevo Testamento por lo general indica bendición y redención. Y nos va a decir en Lucas 1:68, ahí en este canto de Zacarías, la alabanza a Dios, dice, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Él está diciendo que Juan va a ser el que viene a preparar el camino para el Señor, y él está profetizando que Dios ya ha llegado en la persona del Salvador, del Señor Jesucristo, para redimir a su pueblo. En Lucas 7:16, cuando el Señor levanta al hijo de la viuda de Naín, dice, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios y decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Estaban reconociendo que Dios estaba visitando a su pueblo con una bendición muy especial. Y en Lucas 19:44 el Señor Jesucristo va a decir, ay Jerusalén, esta ciudad tan imponente, te van a derribar a tierra. Y esto sucedió en el año 70. Y a tus hijos dentro de ti no van a dejar en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén no reconoció que el Mesías había venido, que Dios había visitado a su pueblo por medio del Mesías, y entonces Dios iba a visitar esa ciudad con destrucción. Entonces, el día de la visitación en el Nuevo Testamento, por lo general, una visitación que indica bendición y redención. Una visitación de gracia y misericordia de Dios. Los cristianos están constantemente en exhibición. Su conducta, sus obras, sus palabras son continuamente evaluadas por los no cristianos, que quieren ver si los creyentes viven según lo que profesan. Pedro se está refiriendo al privilegio de mostrar las buenas obras, o sea, la virtud a través de la vida de los creyentes, para que los no cristianos acepten la oferta de la salvación, para que esos no cristianos sean visitados por la gracia de Dios y glorifiquen a Dios con gratitud. Pedro nos está diciendo a cada uno de nosotros que seamos testimonios vivos del amor y la misericordia de Dios, que mantengamos un estilo de vida tan ejemplar, una conducta tan nítidamente cristiana, que pueda animar a otros a escuchar el llamado de Dios a salvación y ser visitado por la gracia de Dios en sus vidas. Recordemos, la evangelización eficaz fluye del poder de una vida recta. Señor, ayúdanos a tener esta vida recta, un estilo de vida tan ejemplar que pueda animar al mundo, a los no creyentes, a escuchar el llamado de Dios a salvación y sean visitados por la gracia tuya en sus vidas y puedan dar gloria a Dios. Que tu nombre sea engrandecido a través de nuestra vida que muestra la luz del Evangelio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.